uno de los mayores conflictos que muchos creyentes experimentan, y es el que no saben distinguir o diferenciar cuando es una crisis psicológica y lo que es un conflicto de naturaleza espiritual. Cuando una persona sufre una crisis de salud mental, vas a ver la distinción que la crisis psicológica tiene una trayectoria en la manera de la persona pensar, la percepción que tiene de su mundo, las heridas o los traumas, cómo interfieren en ese filtro relacional. Pero cuando es un conflicto a nivel espiritual, ya estamos hablando no de crisis psicológica, estamos hablando de que la persona está recibiendo un emplazamiento a nivel espiritual. Por eso lo llamo a nivel jurídico, porque opera como una acusación, opera como un señalamiento, opera como un veredicto final irrevocable. Y ahí está la distinción. Cuando la persona sufre de crisis psicológica, muchas veces no sabe interpretar entre la diferencia entre un ataque espiritual y lo que es una crisis de salud mental, porque operan diferentemente. O sea, una acusación espiritual pone en juicio, pone en incertidumbre tu posicionamiento en Dios o tu identidad en Cristo. Y usted lo va a ver en las tentaciones que Satanás trató de someter a Cristo. Y la crisis de salud mental opera desde una base de una crisis de autoestima, o sea, de deterioro en el valor de la persona, pensamientos irracionales, controversias casi psiquiátricas que muchas veces afecta al individuo. Así que lo que quiero compartir hoy es que muchos conflictos que algunos creyentes experimentan se originan desde la esfera espiritual y siempre se originan a través de una controversia, el pecado. Cuando nosotros sufrimos crisis psicológicas, el origen muchas veces o la mayoría de las veces es una distorsión o incongruencia con mis valores, o sea, lo que yo asumo como valioso versus mi ejecución, mi conducta. Pero en el mundo espiritual, el emplazamiento espiritual, las acusaciones, la batalla espiritual, el conflicto se activa a consecuencia del pecado, o como la escritura llama, la violación de la ley. Así que la batalla psicológica ocurre en la mente y por lo tanto afecta a los pensamientos. La persona sufre de pensamientos automáticos, pensamientos irracionales, se tornan reactivos emocionalmente, tienen pobre regulación o se origina de heridas del pasado que la persona no ha sanado, no ha superado y no puede funcionar adecuadamente en su realidad actual. Por el otro lado, cuando hablamos de lo que es la batalla espiritual, aquí el conflicto no es únicamente emocional, es legal. ¿Cómo ocurre esto? La escritura presenta a Satanás como el acusador, Apocalipsis 12, verso 10, y también presenta a Jesucristo como abogado, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Así que cuando una persona sufre batallas espirituales, tiene este rastro transaccional ocurriendo en sí. Hay una transgresión o pecado. Hay una particularidad de esta transacción, es que el pecado no está confesado, el pecado no está arrepentido, el pecado no me he apartado de la conducta pecaminosa, no ha habido contrición de parte de la persona. Por lo tanto, inmediatamente, si no ocurre la confesión, entro en acusaciones espirituales. Ahí viene la culpa, ahí viene atacar mi identidad. Si recuerdan en la tentación de Cristo, muchas de las tentaciones, el enemigo atacó a Cristo a través del hambre, pero realmente la tentación no era que convirtiera las piedras en pan, sino el cuestionamiento si eres hijo de Dios. Así que muchas veces el enemigo, Satanás, ataca la identidad, el posicionamiento de la persona con la única intención de que la persona no descanse en el reposo de Dios, no descanse en la obra completa de Cristo. Y por lo tanto la persona se enfoca en sí misma. Así que luego de la transgresión, luego de la acusación, viene la defensa. Ahí es donde entra Cristo como abogado y Dios haciendo el veredicto. Así que el enemigo, cuando ataca y emplaza espiritualmente a una persona, no está haciendo otra cosa, sino que no está discutiendo tu emoción, está lo que está reclamando tu culpa. O sea, ya el veredicto está hecho. No ataca únicamente tu estima, sino reclama tu legalidad. Esta persona está en pecado, esta persona es hipócrita, esta persona es falsa, esta persona presume una fe que no tiene.
La Biblia habla de dos casos. Se encuentra Job. En el mundo espiritual, Satanás lo reclama con un emplazamiento. ¿Cuál fue el emplazamiento? Satanás puso en cuestionamiento la fidelidad, la fe de Job en Dios y la puso en cuestionamiento bajo este argumento. Él tiene una relación con tu persona porque tú le tienes un vallado, lo tienes protegido. Pero si tú quitas el vallado, tú vas a ver que cuando yo lo ataco, él te va a maldecir en tu presencia. Usted conoce el resto de la historia. Job sufrió una grave catástrofe, ¿verdad? A nivel económico, a nivel social, a nivel de su familia, y aún retuvo su integridad para con Dios. Luego, en un segundo episodio, vuelve Satanás a emplazarlo delante de Dios, diciéndole, tú todavía le tienes un vallado a su vida, y las personas por la vida de ellos hacen lo que sea. Si tú quitas ese vallado sobre su vida, tú vas a ver que él te va a maldecir en tu propia presencia. Recuerden que en esta transacción Satanás está poniendo en cuestionamiento la fe de Job. La comunión de Job no es auténtica. Es una comunión basada en intereses secundarios. Lo que tú me das versus lo que yo te doy. Usted sabe de la plaga de enfermedad que sufrió Job y cómo logró, ¿verdad?, mantener su fe sin maldecir a Dios. Al punto, la batalla espiritual fue tan intensa que fue la esposa de Job que de su propia boca le dijo a Job, ¿por qué retienes todavía tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y usted ve cómo Job la refuta. Has hablado como una mujer sin conocimiento, sin entendimiento. Así que aquí usted ve un episodio bien particular, cómo la persona es sometida a una batalla espiritual, buscando cuestionar su integridad y su motivación. El mismo episodio ocurre con Pedro. Pedro, andando con Cristo, presume una fe que no tiene contenido, no tiene sustancia. Ocurre en muchos episodios donde su impulsividad lo lleva a hacer declaraciones desatinadas. Pero llega el momento donde el mismo Cristo hace la revelación. Esto es bien importante para los que están escuchando esta intervención. Satanás reclamó a Pedro delante de Dios. Hasta el mismo Cristo se lo dijo, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y una vez que tú seas restaurado, vete y confirma a tus hermanos. Y no pasó ni un segundo donde Pedro le declara, contigo estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Mi vida daré por ti. Cristo le declara, tu vida darás por mí. No cantará el gallo 3 veces sin tú haber confesado que no me conoces. Y por eso fue que Pedro vivió uno de los episodios más aplastantes y quebrantantes en su ministerio, en su historia. Dios lo restaura y usted ve que tenemos otro Pedro diferente, un Pedro humilde, un Pedro que está conectado con sí mismo, o sea, un Pedro sin una fe presumida, que en el término lenguaje espiritual es pecado, la mentira. Así que las personas tienen que ir entendiendo cuál es la distinción entre una batalla psicológica y una batalla espiritual, porque por lo menos en el creyente las dos tienen mucha similitud y son crisis que una persona incrédula no sufre, porque ¿qué necesidad tiene el adversario de poder derribar a un pecador si ya lo tiene cautivo en esa esclavitud? Lo que anda buscando, su preferido, son los creyentes. Así que el enemigo no discute tu emoción, él reclama tu culpa, y es por eso que el proceso es, el enemigo busca emplazarte. Busca Dios entonces la oportunidad de que te arrepientas. Por eso es que la Biblia dice que es bien importante que el que confiesa su pecado, el que no confiesa su pecado no prospera. Y el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Eso es bien importante que usted siempre lo tenga latente, consciente en su caminata espiritual. Usted peca de alguna manera, consciente, no consciente, en la carne, en la mente, en el corazón. La confesión es tu cubierta, la confesión es tu protección espiritual. También la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, hablando de Cristo, nuestro abogado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que la crisis psicológica se basa en creencias, ¿verdad?, aprendidas incorrectamente, pero la batalla espiritual se basa en transgresiones y que esté operando ilegalmente. Y con esto concluyo esta primera parte. La Biblia nos da uno de los emplazamientos espirituales
Una de las guerras espirituales más extraordinarias en el pensamiento y en la identidad de la persona. Está en Zacarías, capítulo 3, el verso 1, donde está el sumo sacerdote Josué. Está Satanás por el otro lado acusándolo. Y dice la Biblia, y quiero leer para beneficio de nuestra audiencia. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí vienen los emplazamientos. Esto es una revelación, lo que la gente no ve, pero lo que la Biblia nos revela. Donde declara, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y escuchen lo siguiente, y con esto concluyo. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y el ángel le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí la Biblia es bien enfática, que cuando yo peco, o estoy en pecado, y no hay remisión, o no he estado arrepentido ni confieso, ando en vestiduras viles, que es lo que Satanás pretende para que yo no me pueda acercar en confianza al trono de la gracia. Muy bien. Cuando alguien no se arrepiente, cuando la persona no entra en arrepentimiento, ¿qué ocurre espiritualmente, doctor? Espiritualmente la persona entra en lo que se llama un episodio de cautividad, esclavitud, opresión, y muchas veces la persona empieza a deteriorarse, tanto espiritualmente como psicológicamente. Por eso vas a encontrar personas que cuando no hacen la confesión, no hay un arrepentimiento, entonces los sentimientos de culpa y de vergüenza, que son los dardos de fuego que Satanás utiliza contra la persona, se amplifican de tal manera que la persona empieza a mirarse a sí mismo. No soy digno, no tengo standing, me siento hipócrita. Y esto es una distorsión teológica bien seria, porque mientras más sucio, más vulnerable usted se encuentre, la Biblia en el libro de los Hebreos declara que nos acerquemos al altar de la misericordia y de la gracia. O sea, si yo ejerzo humildad, mi actitud correcta es de acercarme a Dios para que Él me limpie. El yo retirarme, el yo alejarme de Dios bajo la verdad, bajo la presunción, no quiero ser hipócrita, es un engaño del corazón, es una falsa humildad, donde yo sigo endosando la conducta pecaminosa, la conducta alejada de Dios, y por lo tanto, la Biblia advierte que muchas veces las personas en esta condición pueden sufrir daño catastrófico. Recuerde que el plan del diablo es, la misma Biblia lo categoriza, vino a matar, robar y destruir. Y si usted bien se acuerda, en Juan capítulo 5, creo que es el verso 14, cuando Cristo sana al paralítico, le dice, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Y en esta mañana realmente hemos estado aquí atentos a lo que es la diferencia entre cuando es espiritual o cuando es psicológico. Doctor, ¿dónde se pueden comunicar con usted para poder entonces invitarlo? Sí, cómo no. Doctor Peter Burgos Vega, el teléfono es el 787-967-3597. También nos puede localizar en nuestras principales redes sociales bajo el mismo nombre, Doctor Peter Burgos Vega, sea en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Y aquí los martes con una intervención exclusiva de Inspira 88.1. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Digno de repasar. Y usted mencionó, ¿verdad?, el libro de Job, que me parece fascinante y un buen ejemplo para definir, ¿verdad?, cómo también el enemigo opera, especialmente cuando nos alejamos de ese, de poder creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y cómo manipula, ¿verdad?, y hay esa oposición espiritual cuando nos alejamos de él. Gracias. Y es bien importante, Esteban, que la gente no olvide, primera de Juan, capítulo 2, verso 1. No pequéis, pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado ante el Padre. Mire la transacción jurídica en el mundo espiritual, a Jesucristo, el justo.